Nos sentamos para el teiso. Bien, es un gusto volver a estar aquí con vosotros. Y voy a hacer la introducción al nuevo ciclo que vamos a desarrollar durante los próximos meses. El ciclo se llama Sabiduría de Oriente, Sabiduría de Occidente. Este es un término muy querido por mí. Fue acuñado por Billy Keith Jagger. Incluso hay un librito de él que se titula así y que tiene como subtítulo Hacia una espiritualidad integral. Este ciclo lo desarrollaremos a lo largo de los fines de semana, combinado con posiblemente otros temas, con los tiempos del foro de contemplativos y también con los retiros. ¿De qué va el ciclo? Sabiduría aquí ha de ser entendida como el término del sánscrito prajna, del prajna paramita. No es una sabiduría que surge desde la deducción racional, desde el trabajo de la mente, sino es una sabiduría desde la experiencia, que está en el fondo de la realidad y que conectamos con ella. Y lo que intenta es recoger el espacio común de la enseñanza de las diferentes tradiciones. Nosotros repasaremos esas tradiciones solamente en relación con el budismo y en relación con la tradición cristiana. Obviamente existen otras tradiciones, particularmente la tradición del Vedanta, el hinduismo, la tradición del Lao Tse con el taoísmo, la tradición de Muhammad con el Islam y otras. Pero en fin, vamos a concentrarlo en lo que es la práctica del Zen que plantea Nube Vacía, que bebe de esas dos tradiciones que indicábamos. En el libro de Billy Keith hay una introducción de Panikkar. Panikkar es un espiritual que vive en la zona de Cataluña, en España, y que es de visión abierta y una gran referencia para el estudio de las religiones. Y él cita que Billy Keith, cuando se refiere a las religiones, habla de que son arcaicas y venerables, pero que son antiguas y están petrificadas. Lo que quiere decir es que en la evolución de la humanidad, las religiones como aparato de creencias se han petrificado.
Y él utiliza, Virigis, el concepto de espiritualidad, que es quizás un concepto donde en el caso de Virigis no abandona la religiosidad, sino que intenta hacer una integración. A mí me gusta el concepto que hace Panikkar del religare, porque normalmente hemos entendido en el pasado, en religión, religare como la unión entre la criatura y el creador, entre el ser imperfecto, insuficiente, y el ser perfecto y final. Sin embargo, Panikkar hace otra visión del religare, que es volver a unir nuestra vida aparente con nuestra naturaleza propia. Esto ya encaja más con el concepto de espiritualidad laica que se defiende en la línea a la cual yo pertenezco. María, ¿tienes algún problema para escucharme? ¿Me escucháis bien todos? Decir que sí, con la cabeza. Vale, vale. Y también ahí se expresa dos conceptos que parecen que han sido usados de una forma diferente, pero Panikkar une fe y creencia y hace la diferencia entre fe y creencia, estableciendo como creencia el aparato de interpretación de las verdades últimas, que dan lugar a diferentes dogmas en las diferentes tradiciones. En la tradición del Vedanta, por ejemplo, al dogma del ciclo de la vida y a la teoría del karma. En la tradición budista es una reincorporación en el budismo de estas teorías del Vedanta y que dan lugar a ciertas interpretaciones según las escuelas, como son la teoría de la tierra pura, etc. Son interpretaciones congeladas. En el cristianismo es el mito del mesianismo, de la redención. Somos pecadores y necesitamos ser redimidos. Y Jesús es el Hijo unigénito de Dios que vino a redimir a la humanidad de sus pecados y a volverles a unir con el ser divino en calidad de hijos. Así seguiríamos en las diferentes tradiciones, siempre hay un aparato de creencias. Sin embargo, él diferencia la fe como la conciencia de la propia ignorancia, o sea, entrar en el ámbito del no saber. En vez de entrar en el ámbito del dogma, de la interpretación segura, del marco conceptual en el cual en el aparato de creencias, si lo acepto, ya soy admitido en una determinada estructura de confesión, es el aceptar que no todo está dicho, que no todo lo sé, y aceptar también que todo se está haciendo también. Y ahí se entra en el marco de ese concepto de fe, en la dinámica de la mística en nuestra cultura. La sabiduría de Oriente y de Occidente busca no contestar, pero sí hacer la pregunta y responder desde la experiencia, que ese es el cambio principal, a las grandes preguntas de la humanidad, del ser humano, que son, supongo que ya intuís,
de dónde venimos, quiénes somos, por qué existimos y a dónde vamos. Aquí normalmente cuando yo escuchaba a Billy Gies haciendo estas preguntas, luego enseguida entraba en una contemplación del cosmos, viendo la evolución desde la singularidad del momento inicial a cómo se formaron las galaxias, los diferentes astros, y cómo en un mundo en el que hay miles de millones de estrellas, y en el cual en un pequeño rincón de una oscura galaxia hay una especie que se sabe que existe, se sabe a sí mismo que existe, y desde ahí se hace esas preguntas, ¿no? Se han intentado responder a estas preguntas desde muchas tendencias filosóficas, desde muchos esquemas de pensamiento, a veces de una forma lúcida, a veces de una forma brillante, pero generando siempre en torno a ello una interpretación que se considera o que se quiere exclusiva. El planteamiento que haremos será un planteamiento de estímulo a que estas preguntas se responden desde la experiencia. Por ejemplo, la pregunta de ¿quién soy? Es una pregunta inicial que suele ser una provocación, un acicate para entrar a la práctica de la meditación, precisamente. De hecho, yo he repetido muchas veces que hay alguna práctica de meditación que consiste en repetir continuamente la pregunta. Y que, de hecho, la repetición de la pregunta en sí mismo es una forma de experimentar el silencio. Por ejemplo, repetir continuamente ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por lo tanto, dijéramos que el planteamiento de sabiduría de Oriente, sabiduría de Occidente, es intentar beber de la experiencia de los grandes maestros sobre cómo expresan mensajes que no responden a estas preguntas, pero que manifiestan desde su propia experiencia luces de comprensión en relación con esto. El ser humano es curioso, y es curioso porque en el desarrollo de nuestra especie hemos necesitado prevalecer, y para prevalecer hemos intentado comprender la realidad y manipular la realidad. Ahora se trata de, en vez de manipular la realidad, de entrar en contacto directo con la realidad y de resituarnos y de situarnos en el marco de estas preguntas. Hay un término utilizado inicialmente por Aldous Huxley y posteriormente muy desarrollado por Ken Gilbert, que es el término de filosofía perenne. Dejando aparte el tema de perenne, el tema de filosofía, nos centraríamos en perenne. ¿Qué significa ese término? Significa que en todas las tradiciones existen elementos que son comunes, que están en la base, lo cual expresa que hay una praña, una sabiduría en el trasfondo de cada tradición que conecta con otras. Cuando uno estudia, por ejemplo, a maestro Eckhart y lo compara con los grandes maestros de Oriente, que nunca se han encontrado entre sí y que hay una diferencia de más de 20 siglos entre una sabiduría y la otra, y percibe elementos comunes allí, uno se sorprende, llega a
a una contemplación admirada de cómo es posible que diferentes autores con diferentes culturas, con diferentes visiones conceptuales, acaben expresando el mismo mensaje. Y esa es un poco la clave de nuestro ciclo. Comprender cuáles son esos mensajes que los grandes maestros nos dicen. A fuerza de simplificar, de decir solamente pequeñas luces para que se nos queden, una vendrá a ser la diatriba entre dualismo y monismo, entre la existencia de dos realidades. ¿Os acordáis que en una de las charlas anteriores esto lo desarrollé? O de que todo es una única realidad. Y os acordáis que entonces decía que en la tradición institucional el dualismo parece un medio necesario. Si no existe una separación entre la criatura y el ser superior, es difícil. Y de hecho en el budismo, donde esto está más en lucha, pues se le considera en alguna medida por la religión sin Dios, ¿no? Porque el tema del dualismo pues se pone en tela de juicio a veces. Otro elemento que aparecerá y que estará ahí sería el grito del Buda cuando se despertó. Todos los seres son perfectos. Que significa que desde el origen somos perfectos, pero no lo percibimos. Entonces, si somos perfectos, no hay un camino que tengamos que realizar. Y esto es un tema que nos rompe la cabeza continuamente en nuestra propia práctica. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto estimularnos en disciplina de meditación y de tal, si ya tenemos todo lo que tenemos que tener? Y ahí hay una dinámica que continuamente aparece en las tradiciones. Otro elemento que está ahí también es la realización se produce aquí, no cuando nos muramos, no en el paraíso, no en un mundo alternativo o en una conciencia alternativa, sino se está produciendo continuamente aquí. Y bueno, pues de nuevo ahí nos encontramos con dificultades y con dinámicas. Quiero decir entre paréntesis que todo este ciclo no va de teorías, O sea, lo que yo intentaré en la medida de lo posible y en la medida de mis propias luces y experiencia es transmitiros la comprensión de la experiencia de los grandes maestros, no ningún elemento de discursos teóricos. Lo único que estos ingredientes están dentro de esa experiencia. Dos más, que es la pervivencia de el espíritu o no. Ahí el tema de cuerpo-espíritu es uno de los elementos del dualismo. Entonces siempre andamos con el tema de qué hay después de la muerte, cómo me manifiesto yo a través del espíritu, hay algo, es una entidad separada, mi cuerpo, qué integración tiene, en fin, ahí hay de nuevo una diatriba. Y por fin es
la capacidad de todos los seres humanos de despertar. En la filosofía perenne se habla en las tradiciones de que nuestra vida es un sueño, vivimos dormidos y entonces en nuestro sueño representamos un teatrito y tenemos que despertar de este sueño. Entonces el tema, eso también estará ahí. Y tras ello está pues el tema de todo el mito del yo, del yo personaje, carácter que está aquí, y si este yo existe realmente, o como en el Anatta del Buda se dice que no es una realidad, entonces ¿con qué me quedo? ¿Qué es lo que hay? Bien, pues espero que este ciclo os revuelva por dentro, como ha de revolvernos a todos. Solo indicaros qué maestros repasaremos. Intercalaré maestros de Oriente con Occidente. Empezaremos con el Buda, y del Buda en varias sesiones nos centraremos únicamente en el discurso de las 4 nobles verdades, básicamente. Luego seguiremos con Jesús de Nazaret, con su propuesta del reino, y tras tratar a los grandes fundadores, glosar, decir algo, porque si hiciéramos un ciclo, que ya lo hice en una ocasión, Buda, Jesús, pues ahí nos quedaríamos, ¿no? Digo entre paréntesis que, bueno, pues como sabéis hay un libro publicado sobre los koans de Jesús de Nazaret, que alguno de vosotros tenéis, y os pongo ya una primicia de que va a ser reeditado, o sea que lo podréis encontrar en las librerías para comprarlo y regalarlo si queréis, y en ese se trata, bueno, pues muchos dichos de Jesús, que algunos de ellos son fruto de charlas que están también en la colección de vídeos. Seguiremos en Oriente con Nagarjuna, y siguiendo la línea de Oriente, el Bodhidharma, también Shensan, que es el autor del Xinjinmei. Saltaremos al sexto patriarca, a Huineng, y luego desde la tradición de Huineng hay varios maestros, pero iremos básicamente a Matsu, a Chao Chou, que es Yosu, y a Linchi. Y en la tradición de Occidente, pues hablaremos algo del salto entre Jesús y el medievo, con los terapeutas, la didache, los victorinos, etc. Seguiremos con la nube del no saber, con Eckhart, con Juan de la Cruz, con Taulero, con Ruysbroeck y con las beguinas. Y también tendremos, si podemos, ocasión para tratar algunos contemporáneos, como en la tradición del budismo, Tenzin Gyatso, que es el actual Dalai Lama, y Tenzin Palmo, que es una mujer budista, una monja budista extraordinaria. Y en el caso de Occidente, obviamente Thomas Keating y Billy Jagger. Como veis, es mucha materia, por lo tanto la desarrollaremos sin cansar a nadie a lo largo de meses, y ya veremos cómo avanzamos. Pero me parecía importante el que dijéramos ese conjunto
de diferentes sabidurías estén presentes también en nuestra práctica. Alguno quizás pensaréis que bueno, todos estos autores, no todos, pero una parte de ellos, yo ya los he tratado en otras charlas y en otros sitios y los podéis encontrar en los audios de iVoox o los encontráis en la tradición de canal de YouTube. Pero lo que normalmente ocurre en la práctica es que pasamos muchas veces por el mismo lugar pero con diferente conciencia. Por lo tanto, una vez somos capaces de ver las flores y otra vez no, y una vez somos capaces de ver los pájaros y las nubes del cielo y otra vez no. Por lo tanto, este volver una y otra vez a repasar los mismos lugares es importante. Y es lo que quería deciros hasta aquí hoy, porque hoy es una charla de introducción, pero de todas maneras me abro a las preguntas que queráis hacer. Ya dije que yo preferiría que os conectarais por Zoom. Hay varias personas conectadas en el canal en el directo del canal de YouTube. Los que estáis allí conectados no podéis hablar, pero los que estáis aquí, pues sí. Si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta o hacer un comentario de cómo resuena este ciclo, pues adelante. ¿No? Sí, María. ¿Te vas a decir algo? No, tienes que darle al botón de... Ya. Al botón... ¿Ahora me oyes? Ahora se oye, sí. En primer lugar, Pedro, darte las gracias por este ciclo. Solo preguntarte que, a pesar de la dificultad en este camino, por todo lo que han pasado pues, estas grandes personas que has citado, estos maestros que vamos a estudiar, debe ser este nuestro estímulo principal para no desanimarnos y seguir adelante, tomar nota de este coraje. Gracias por la pregunta, María. María o María Jesús, no recuerdo si eras. Sí, María Jesús, sí. Mira, efectivamente la humanidad se encuentra en una encrucijada tremenda. Yo cada día, a mí me entran ganas de llorar, recordando un poco la situación, por ejemplo, que en este momento viven los compañeros de Colombia. Hay una tensión. No, te estoy perdiendo. No, es que ha habido un corte de luz aquí y entonces ha habido dificultad para la conexión. Espero que ahora me podáis oír. Que también, sino también por la violencia en Palestina o por la situación en Colombia, y entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando?, ¿no? No es diferente a las crisis del siglo XX, dijéramos, es una crisis de gran onda en el cual el ser humano no termina de encontrar su propio camino. Hay signos positivos de evolución, pero hay muchos signos también negativos, con lo cual uno puede hacerse la pregunta, pero cuidadito con responder rápidamente a la respuesta. Pero yo he vuelto a este ciclo porque las personas que he citado, y particularmente el Buda y Jesús, son faros de la humanidad. Y fundamentalmente con su vida y con su experiencia dieron una respuesta. Pero esa respuesta no la podemos captar con nuestra mente. La tenemos que captar
con nuestra práctica, con nuestra experiencia. Entonces sí, en una parte sí, escuchar esos mensajes, o más que otra cosa, contemplarles en su expresión vital, nos va a revolver por dentro y nos va a estimular. Pero, María Jesús, la clave principal está en nuestra práctica. Yo sospecho mucho de aquellos que vienen buscando enseñanzas. Por eso, aunque yo he dicho y he citado que yo doy profunda bienvenida a los 2.400 seguidores que tiene nuestro canal de YouTube, en el cual muchos de ellos lo que quieren es escuchar las charlas y ya está. Yo intento orientar las charlas desde la perspectiva de mi propia experiencia, porque adquirir conocimientos, saber quién es Huinén o saber quién es Taulero, bueno, pues puede ser que te sirva para ser brillante en una charla, pero si realmente no has entrado en el mensaje que hay detrás de esa vida, pues entonces realmente no hay transformación. Por lo tanto, la transformación está en tu propia práctica. Y hay un determinado momento en que yo estimulo a dejar los libros aparte, a dejar los libros en la biblioteca y a sentarse en silencio y entrar en esa fe del no saber, entrar en esa actitud de vaciamiento. Por eso no os olvidéis que el ciclo anterior a este es un ciclo de despojamiento. No se puede entrar en sabiduría de Oriente y Occidente sin haber recorrido el camino del despojamiento. Porque entonces, si no, lo que haces es que te vuelves un cultillo de las tradiciones. Y además también esta es una tendencia de algunos maestros, que sus charlas se basan en charlas muy versadas en un montón de cosas que se saben de otros maestros y que repiten, no diría como loros, pero que a veces se repiten como loros. Por lo tanto, ahí encontraremos en algunos de los maestros mucho ese tema de romper con la teoría y volver a la práctica. Particularmente en la tradición de Oriente lo vemos eso en Lin Chi, y en la tradición cristiana es en Jesús, donde su enseñanza no es una metafísica, eso se ha creado después, se creó en el siglo III. Su enseñanza es una forma de vivir y una forma de acercarse a los demás. Entonces por ahí es por donde va la cosa. ¿De acuerdo? Sí, pero empieza en uno mismo, Pedro. Dime. Empieza en uno mismo. Sí, el maestro está dentro de ti. Si nos creemos eso de que todos somos parte y todo de la misma naturaleza, la prajna paramita está en el fondo de nuestra existencia y es un patrimonio común y hay que conectarse desde el corazón con la prajna paramita. ¿Qué más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Intentamos ahora olvidarnos de esto porque se trata de practicar y en la práctica las palabras tienen un problema. Y este es un poco el problema también de los teisos, lo digo solamente de comentario. La tendencia en Occidente, en Oriente se permitían otras cosas, se permitían golpes de este tipo y con eso ya estaba el teiso hecho. Pero en Occidente parece que necesitamos mucha mayor elaboración y al final hacemos un reduccionismo con las palabras, que las palabras a veces no son capaces de encerrar la realidad
y este es un problema también. Por lo tanto, vamos a volver al silencio y en el silencio vamos a olvidar un poquito lo que ha dicho Pedro, porque si no tenemos un pequeño problema. ¿De acuerdo? Hacemos Qinín durante 10 minutos. La gran compasión por Shantideva. Por medio de la virtud acumulada, a través de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, que pueda yo eliminar el dolor de todas las criaturas vivientes, que pueda ser el doctor y la medicina, y pueda ser la enfermera para todos los dolientes en el mundo, hasta que todos sean sanados. Que descienda un torrente de comida y bebida para aplacar el ansia del hambriento y el sediento. Y que en la época de hambre pueda yo mismo convertirme en comida y bebida. Que venga yo a ser el tesoro interminable para los que son pobres y están abandonados. Y que sea transformado en todas las cosas que ellos necesitan. Y así pueda ser parte de su morada. Sin sentir sensación de pérdida, daré todo mi cuerpo y lo que poseo, así como todo lo válido de mi presente, pasado y futuro, para que beneficie a todos los seres. Que mediante esta donación la pena sea trascendida y mi mente alcance un estado de ecuanimidad. Lo mejor es que ahora abandone todas las cosas en beneficio de todos los seres, de igual manera que lo haré en el momento de mi muerte. Renunciaré a mi cuerpo y mi vida por la felicidad de todos los seres vivientes, que viven matando su cuerpo, abusando de él o castigándolo de cualquier manera. Así ellos también podrán tener elección. Que si aquellos que me encuentran muestran un pensamiento amigable o se enfadan conmigo por el contrario, pueda yo ser siempre la fuente que resuelva su estado de ánimo. Que todos aquellos que dicen cosas malignas de mí o me causan cualquier otro daño, y también aquellos que se mofan o me insultan, tengan la oportunidad de alcanzar el despertar pleno. Que pueda salvar a aquellos que están perdidos y ser la guía de los viajeros en el camino. Que pueda ser el puente y la barca para todos los que desean atravesar el río de la vida. Pueda ser yo el soporte de la vida de todas las incontables criaturas, como lo hace el espacio y los grandes elementos de la tierra, hasta que ellas sucumban y desaparezcan. Que sea yo la fuente de la vida
de la miríada de existencias que llenan los confines del espacio.